Buenas tardes, Dios le bendiga. Este es su programa Caminos Inescrutables. Les saludamos en el nombre maravilloso del Señor. Hoy es agosto 16 del 2026 y estamos de regreso nuevamente tratando de llevar esta enseñanza acerca del reino de Dios, acerca de lo que ya hemos expuesto muchísimas veces acerca de qué se trata de Jesús. Bueno, Jesús se trata acerca del reino de Dios. El propio Jesús expresó de sus propias palabras: para esto yo he venido, para traer el reino de Dios. Así que eso es lo que vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento, en los primeros 3 libros sinópticos. Y cuando decimos sinóptico es porque la palabra lo que significa es que se ven por igual. Es decir, que más o menos tratan o traen más o menos las mismas enseñanzas cada uno de ellos. En estos evangelios sinópticos lo que se ve allí exactamente es ese tema trascendental de qué se trata de Jesús, para qué vino. Vino para traer el reino de Dios. Bien, hemos estado trabajando con los asuntos de la teofanía, la venida de Dios, tal como aparece tanto en el Antiguo Testamento, la venida de Dios en las alturas, la venida de Dios en el libro de Daniel. Y hoy estaremos tocando la venida de Dios en los libros primitivos del judaísmo tardío o temprano, mejor dicho, ese judaísmo donde comienza toda esa literatura pseudoepígrafe, y de esa vamos a estar hablando acerca de cómo en cada una de estas literaturas se está viendo exactamente la teofanía de Dios. Así que vamos a estar trabajando sobre eso para poder ayudarnos a entender de lo que se trata. La semana pasada estuvimos trabajando el libro de Daniel. Hoy voy a estar leyendo 2 versículos. Voy a leer 1 o 2 versículos del libro de Isaías, tanto el capítulo 27, verso 1, como el capítulo 51, verso del 9 al 10. Y una vez que le leamos, vamos a orar para comenzar o proseguir en esta enseñanza que llevamos de cómo se está entendiendo la teofanía, la venida de Dios, como la queramos llamar. Es que en estos escritos van a aparecer estos tipos de teofanías o manifestaciones de Dios, revelaciones de Dios o venida de Dios. Y en la que vamos a estar trabajando en el día de hoy sobre los libros primitivos del judaísmo. Vamos a entender también en ello cómo esta venida de Dios, esta teofanía, se va a ver en su venida, y cómo esta venida va a traer un título que ya la hemos tocado varias veces y hoy nuevamente vamos a tocar un poco de ella, acerca de esta era y la era venidera y el establecimiento del reino de Dios. Recuérdese que hemos vuelto hacia el Antiguo Testamento después que estamos tocando allí en el libro de San Mateo capítulo 13 acerca del misterio del reino. Y cuando comenzamos a hablar del misterio del reino, hemos dado una vuelta nuevamente al Antiguo Testamento para que veamos cómo en el Antiguo Testamento se estaba expectando la venida de Dios. Porque cuando lleguemos ahora nuevamente al Nuevo Testamento acerca del misterio del reino, vamos a tener una visión mucho más amplia del asunto de cómo los judíos, como los hebreos del Antiguo Testamento, los judíos, más tarde se le va a llamar judíos porque fue la tribu del sur, la tribu de Judá, la que volvió del cautiverio de Babilonia, y es ese pueblo quien va exactamente a ver a Jesús de Nazaret, y esos judíos de ese tiempo de Jesús de Nazaret se van a llamar los judíos del segundo templo, o los judeos del segundo templo. Bien, vamos a orar y darle gracias al Señor y leemos la palabra del Señor, y así vamos a darle continuación a este programa. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia, y te pedimos que tu palabra sea una bendición para cada vida, cada corazón, dándonos iluminación por tu Espíritu, Señor, de tu palabra. Hazlo porque lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y bendita esperanza. Amén. En el libro de Isaías, capítulo 27, verso 1 dice: a la gloria de Dios y bendición de otras vidas. En aquel día el Señor castigará con su espada feroz y grande, poderosa, a Leviatán, la serpiente huidiza,
al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. En el capítulo 51, versos 9 y 10 del libro del profeta Isaías, dice así: Despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. Despierta, como en los días de antaño, en las generaciones pasadas. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab, el que traspasó al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que trastornó el camino de las profundidades del mar para que pasasen los redimidos? Dios añada bendición a su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bien, estuvimos hablando la semana pasada acerca del libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro maravilloso porque dentro de el exilio del pueblo de Judá hacia Babilonia va a ocurrir ciertas situaciones en las cuales va a llevar a Daniel y a sus 3 amigos a ser cercanos al rey por causa de una revelación que Dios le dio al rey acerca de lo porvenir, de cuando en su mente esa noche pensaba acerca qué será del porvenir de este reino de Babilonia. Y allí se le mostró una gran imagen que luego se la va a interpretar Daniel acerca de, él era la corona de oro y luego los metales van a seguir bajando de valor hasta llegar a los pies de esa gran imagen que vio. También va a haber otra segunda visión de importancia que está en el capítulo 7, que es la que estamos tocando en el día de hoy, aunque ambas están dirigidas hacia la misma interpretación, pero en el capítulo 7 se va a añadir a este sujeto llamado Antíoco Epifanes de Seleucida, cuando el imperio griego se dividió en los 4 generales, y los que tienen importancia de estos 4, que tienen importancia con el pueblo judío, es Seleucida al norte, los griegos, y también el del sur, los Ptolomeos, que tiene que ver con el otro general que se dividió el reino en el sur, en Egipto, y que durante varios tiempos estuvo el norte, los Seleucidas, bajando por exactamente el estrecho de donde está Israel para tratar de conquistar al imperio del sur de Ptolomeo. En ocasiones tenemos, por ejemplo, en la historia como un poder romano impidió que, en este caso, Antíoco Epífanes pudiera combatir contra el imperio o el reino de Ptolomeo en el sur, en Egipto. Entonces, de aquí se va a dar exactamente los imperios que tienen que ver exactamente con el pueblo de Israel. Tenemos que notar que la Biblia no es un mapa para estar revelando lo que está pasando en nuestros días. Lo que la Biblia revela en el libro de Daniel es lo que le pasó a Daniel y después de Daniel al pueblo judeo hasta llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Esa es la revelación que tenemos allí en el libro de Daniel. Claro está que ese libro a lo último nos habla de la resurrección en el día postrero. Entonces es importante mirar la Biblia desde el punto de vista contextual al cual el escritor está hablándole a los que van a pasar por esa persecución. No nos está hablando a nosotros, le está hablando a los judíos que van a estar pasando cuando se divide, cuando muere Alejandro el Grande. Se va a dividir el reino en 4, esos reinos que se van a dividir, o ese reino que se va a dividir en 4 de los 4 generales de su ejército, los que tienen importancia para el texto bíblico y para el pueblo de Dios, en este caso los judíos, es exactamente los Seleucidas al norte de Israel, los Ptolomeos en la parte del sur de Egipto. Esa es la potencia, las 2 potencias que van a estar en conflicto, en los cuales los ejércitos del norte de Seleucida con Antíoco Epífanes va a bajar por Israel. Como estos ejércitos en la antigüedad no tenían como hoy, que hay aviones y hay maneras de cruzar de un lugar a otro, pues en aquellos tiempos era a pie y el ejército caminaba a pie. Cuando el ejército del norte bajaba, los Seleucidas se metían por el territorio de Israel
y una vez que se metían en el territorio de Israel, saqueaban todo lo que había, toda la cosecha, toda la comida que había, las provisiones, para ellos seguir hacia el sur, y cuando subían hacia el norte, hacían lo mismo. De esta manera empobrecían a el pueblo de los judíos, y en la última instancia en el cual Antíoco Epífanes, acuérdense que la palabra Epífanes significa manifestación, manifestación divina. Estos hombres de la antigüedad comenzaron a pensar que eran divinos. Más tarde el Imperio Romano va a hacer lo mismo con uno de sus primeros emperadores, después de César, de Julio César. El próximo que vino se va a adjudicar el nombre de Dios divino. De hecho, en las arqueologías se han encontrado ya 2 tablillas donde hablaba de la bienvenida que se le daba al emperador, y se le llamaba el Dios de dioses, el divino Dios que había descendido del cielo, y claro está, en su muerte descienden al cielo nuevamente. Así que esta es la enseñanza que tenemos cuando Marcos, en su libro, cuando comienza hablando en el capítulo 1, nos va a hablar exactamente de Jesús, el Hijo de Dios. Es una, por así decirlo, una controversia que se va a dar con el evangelio del reino de Dios ante los emperadores que se proclamaban a sí mismos como dioses, o que el pueblo mismo los proclamaba como dioses. Esa es la historia que tenemos nosotros, y ahí estamos tocando exactamente por qué ocurrió esta visión del capítulo 7 del libro de Daniel, cuando el escritor del libro de Daniel va a usar el mito primitivo del caos. Y este mito primitivo, ya hablé la semana pasada, que tiene que ver desde los semitas. Tomaron esos mitos, y esos mitos no solamente corren dentro de los pueblos paganos, va a correr dentro del pueblo de Dios, en el caso los hebreos, luego más tarde en los judíos, y va a correr también en los pueblos paganos. Y vamos a encontrar ese mito en todos los lugares. Y ese mito se va a usar dentro de la literatura apocalíptica judía del pueblo de Dios, en el libro de Daniel. Y se va a usar también en la apocalíptica judía, en los libros que se llaman los libros pseudoepígrafes, que vamos a encontrar en toda esa literatura que se da después del declive del imperio persa hasta los tiempos de Cristo. Es interesante mirar toda esta literatura apocalíptica, porque por un lado esta apocalíptica tiene, de alguna manera u otra, está basada exactamente en la propia palabra de Dios del Antiguo Testamento. No es una literatura que corre al lado. Es una literatura tomada de los pueblos, de los libros canónicos del Antiguo Testamento, pero que estos libros que se van a escribir para ese tiempo, se le va a dar una interpretación del momento, contextual para la vida de ellos. Así que va a revivir ciertas cosas, o van a tomar otros cursos, las enseñanzas del Antiguo Testamento dentro de esta literatura pseudoepígrafe. Y esta literatura pseudoepígrafe va a usar los mismos nombres de los hombres de Dios del Antiguo Testamento, desde Abraham, Moisés, Enoc, todos los profetas que usted encuentra en el Antiguo Testamento lo va a encontrar exactamente en esta literatura pseudoepígrafe. Porque en ese tiempo ellos entendían que el Espíritu de Dios se había ido de la casa de Dios y que el Espíritu Santo no residía dentro del pueblo. Por lo tanto, para que uno de los escritores de este tiempo se viera como inspirado por Dios, van a usar entonces aquellos hombres que fueron inspirados por Dios, desde Abraham por en adelante, o antes de Abraham, Enoc, Abraham y los demás por ahí van a tomar a Moisés y a otros, y se le va a dar esos nombres de aquellos hombres que fueron inspirados por Dios en el Antiguo Testamento para adjudicar toda esa literatura. Y esa literatura va a hablar del problema de cómo los judíos de el tiempo del declive de los persas hasta el tiempo de Cristo vivieron bajo la opresión de los imperios. Llegó un momento exactamente en el que nos toca en el día de hoy, cuando los judíos pudieron liberarse de la captura, de la rebeldía que le dio Antíoco Epífanes a los judíos, y van a hacer lo que en la Biblia católicas o la Septuaginta
la Septuaginta, la versión de los 70, se va a ver como el libro de los dos libros de los Macabeos. El nombre que tiene realmente esas personas que eran, de hecho, del sumo sacerdote, que pertenecen al sumo sacerdote, se le va a llamar los armoneos. Los armoneos fueron los que después de Antíoco Epifanes fueron libres aproximadamente todo un siglo, un poquito de 100 años, un poquito más. Ellos fueron libres de todos los imperios. El problema que ocurre dentro de ese lapso de tiempo de 100 años donde estuvieron bajo la libertad, es decir, salieron de la libertad, de la opresión y el yugo de Grecia, los que ya dije, los emperadores que se dividieron el imperio fue dividido en 4. Los que tienen importancia con la Biblia es el del norte y el del sur, es decir, los Seleucidas y los Ptolomeos. Una vez que tuvieron esos 100 años de libertad, va a ocurrir el problema de que los últimos que gobernaron del propio pueblo pueblo judío, que gobernaron a los judíos, se comportaron peores que los reinos opresores incircuncisos, llámese los paganos. Y ahí fue que los judíos apelaron al poder, que ya le hablé ahorita, al poder romano, y de ahí que Roma se metió luego en el asunto, en Israel. En el caso de los judíos, se metió en el pueblo judío. A lo último ya eran los romanos quienes más tarde, después de uno o dos emperadores, le puso el rey, le puso a Herodes el Grande como rey de los judíos. Ahí termina la historia cuando casi 4 años antes de morir el emperador Herodes, Jesús había nacido. Y cuando Jesús nació, que el emperador, el Herodes el Grande quiso matar a Jesús, que Dios le dice a José que tome a María, que se fuera para Egipto a vivir hasta que murieran esa gente. Unos cuantos años murió luego Herodes y aquellos que querían matar a los niños, cuando la profecía de Raquel que llora por su niño. Estoy dándole un panorama por encima para que tengamos en la mente lo que está ocurriendo dentro del libro de Daniel y ahora en la apocalíptica judía, de la que les voy a traer. En la semana pasada quedé casi al final del libro de Daniel hablándole del mito del caos, del antiguo caos, que ya le dije que era tomado por los semitas, por el pueblo hebreo antiguo, y era tomado también por otros pueblos paganos, donde se hablaba todo el tiempo del mito del caos. Y en el libro de Daniel se va a dar exactamente ese mito del caos, porque lo que está es revelando. El mito tiene que ver con un poder del mal. En este caso, en los textos que ya leí, en el capítulo 27, verso 1 del libro de Isaías, el capítulo 51, verso del 9 al 10, se les va a poner nombres a estos poderes que están en contra del pueblo de Dios. Estos poderes políticos, imperios, vamos a encontrarlo desde el poder del egipcio, que Dios tuvo que abrir el Mar Rojo para sacar a su pueblo. Allí está en el capítulo 51, verso 9 al 10. En el capítulo 27 se va a hablar de Asiria y se va a hablar de Babilonia. Y se le va a poner el nombre como el Leviatán, la serpiente aquella que anda por el piso. Estos nombres son nombres que no se le puede dar una interpretación literalista al texto bíblico. Estos son nombres que se toman como figura, ¿no?, del poder del imperio o los que están en el frente del imperio, para personalizar de alguna manera a estos imperios que están oprimiendo al pueblo de Israel. Así que en el capítulo 7 del libro de Daniel, estuvimos viendo la semana pasada cómo el mito, que siempre aparecía un solo monstruo, ¿no?, el monstruo del caos, en este caso van a salir 4 bestias. 4 bestias. Y estas 4 bestias van a ir en suceso,
y durante de esas 4 bestias va a haber un cuerno pequeño que va a hablar mal del pueblo del Altísimo, va a perseguir al pueblo del Altísimo, va a cambiar las leyes y todas estas cosas. Y esta figura de ese cuerno pequeño va a figurizar exactamente a Antíoco Epífanes, que fue la persona que cuando el poder romano que fue a combatir, trató de llevarse a los judíos a combatir contra el poder, contra los Ptolomeos al sur en Egipto, los judíos se negaron y le negaron también a Antíoco Epífanes ofrecer sacrificios en el templo. Así que cuando él salió de Judá y llegó al sur, se encontró entonces con el poder romano que le dice que se diera la vuelta y volviera nuevamente para su tierra. Cuando vuelven a regresar, que suben por la tierra de Israel, en ese momento es cuando Antíoco Epífanes se rebela contra los judíos. Y se pregunta que por qué este pueblo judío no es helénico, es decir, no practica el paganismo, la pluralidad de tener muchos dioses. Se centraron, él dijo, pues este pueblo lo que pasa es que tiene un solo Dios, esta gente son muy antiguas, tienen un solo Dios, y de ahí comienza la batalla, la persecución, el abuso contra el pueblo judío, hasta lo último que se trata de, o se sacrifica una cerda en el mismo altar del Señor durante ese tiempo. Y ahí es donde se revelan los armoneos. Matatía es el primero, el sumo sacerdote, quien se revela, mata al levita que estaba tomando seminario para que aprendiera a ofrecer sacrificios a los ídolos en el templo de Yahvé. Así que de ahí en adelante se va a levantar los armoneos, o lo que llamamos los macabeos, y después que muere Matatías, Juan, su hijo, va a tomar el cargo del poder hasta que salen de la opresión de los griegos, en este caso, y se liberan. Y ya le dije que se liberaron por aproximadamente 100 años. A él se le llamaba el martillo. Y comenzaron a hacer un tipo de guerra novedoso, que era el soldado que lucha de noche y se esconde de día. Se escondían en las cuevas, en las grietas de las peñas, y luego cuando regresaban para atrás, regresaban de noche, y de esa manera lograron destruir el poder griego de Antíoco Epífanes y se liberan, y están 100 años aproximadamente liberados, pero en el declive de esta monarquía de los armoneos macabeos es que comienzan a proliferar mucho más la urgencia del reino de Dios, de que terminara esta era presente y comenzara la era venidera. Lo que le llamaban ellos con la era venidera era la era del reino de Dios, en que el reino de Dios fuera establecido. El poder del mal era la era presente, ese poder del mal que estaba confinando a las personas bajo las opresiones satánicas, posesiones demoníacas y enfermedades. Y de ahí en adelante es que se va a dar el reino de Dios. Esta era, eso es lo que se llama dualidad escatológica, esta era y la era por venir. Esas mismas palabras las usa el Pablo en sus epístolas para hablar de esta era y la era venidera. Es decir, la era del siglo venidero en el cual se establecerá el reino de Dios. Eso es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Jesús va a usar, de hecho, esta expresión también cuando hablaba del siglo venidero. Estaba hablando exactamente de la literatura que encontramos nosotros, la literatura apocalíptica que encontramos, o lo que se le llama los escritos pseudo-epigráficos. Pseudo porque se tomaba el nombre de algún hombre del Antiguo Testamento, ya sea, como le dije, Enoc, Moisés, así sucesivamente. Cualquier nombre que usted encuentre en el Antiguo Testamento, se tomaba ese nombre y por eso que se le llamaba pseudo-epígrafe. Pero esa literatura nos habla del contexto desde el declive del imperio persa hasta los tiempos de Jesús. ¿Qué se estaba pensando, cuajando dentro de la mente de ese pueblo hasta que vino el Señor Jesús? De hecho, cuando nosotros leemos los evangelios, vamos a encontrar en los evangelios unos vacíos. Y yo le llamo vacíos a ciertas cosas que se dan por sentado, como que se conoce entre Jesús y el pueblo con quien Jesús o su audiencia. Y uno dice, pero ¿de dónde sale esto? No lo encuentro en el Antiguo Testamento. Bueno, viene exactamente de la literatura
apocalíptica. Así que quizás aquellos que me ven piensan, este pastor está predicando de cosas que no son bíblicas. Bueno, si usted me dice a mí que estoy hablando de cosas que no son bíblicas, Jesús predicó de esas cosas que no son bíblicas, Pablo usó de esas cosas que no son bíblicas, y vamos a encontrar a Judas, hermano de Santiago, hermano del Señor, que encontramos el último libro de un solo capítulo antes del libro de Apocalipsis, hablando exactamente de Enoc, y está tomando exactamente la literatura pseudoepígrafe para decir del juicio venidero que iba a venir. Así que no soy yo quien estoy tomando esto están tomando todos los teólogos contemporáneos hoy, porque a todos los teólogos contemporáneos, todos tienen que estar estudiando toda esta literatura para hablarnos exactamente de los evangelios y asimismo de las epístolas paulinas. Así que es interesante que nosotros veamos esta literatura. No es una literatura como llamamos nosotros canónica, pero es una literatura que tiene versículos aquí, allá, de donde Jesús tomó para hablar acerca del reino de Dios y del último día, del día final, o del día del juicio, o como le llamaba Jesús, el fin del siglo, o lo que encontramos en Pablo, o lo que encontramos también en el escritor Judas, hermano del Señor, hermano de Santiago. Bien, dentro de ese mito que estuvimos hablando acerca del mito del monstruo, encontramos allí que habíamos hablado de lo que es el anciano de días. Llama al juicio y en el juicio se va a juzgar la manera de trabajar de estos imperios, y el que más se va a centrar la Biblia es exactamente en el cuerno pequeño, o sea, en Antíoco Epífanes, que es aquel cuerno que habla palabras malas contra Dios, blasfema al Dios del cielo, oprime al pueblo de Dios, es decir, a los judíos o los judeos que viven en ese tiempo de la división del imperio griego, y en ese momento donde él cambia las leyes, es decir, que lo que Dios había proclamado, la ley mosaica que se había dado, él la va a cambiar por imponer la propia ley, la ley de él, que era una ley pagana, en el templo de Dios. De eso es que se trata exactamente ese capítulo 7. Ahora bien, vamos a encontrar la manera de cómo dentro de esta realidad que encontramos allí en ese capítulo 7, el juicio que se da, y cómo esa figura como un hijo de hombre que aparece el anciano de días o el anciano de muchos años, va a aparecer en las nubes, va a aparecer el hijo de hombre dentro de la apocalíptica del el libro de Daniel. Se va a dar dos teofanías. Una es la del anciano de días, es la aparición de Dios, ¿verdad? Y la otra es la aparición de ese hijo de hombre que va caminando, va usando las nubes como su carruaje para caminar sobre o surcar los cielos. Está tomada exactamente del mito del monstruo del caos, y que se van entre las tormentas, ¿no? Surca los aires y va a caminar, y ese es el que va a darle fin a lo que es ese momento de Antíoco Epífanes. Va a ser juzgado y él lo va a matar. Así que esa es la manera de cómo el apocalíptico de ese libro de Daniel está explicando la muerte de esa bestia o ese cuerno pequeño, y cómo el pueblo de los santos va a recibir ahora el reino. Recuérdese que ese hijo de hombre, esa figura que va en las nubes como hijo de hombre, tiene dos representaciones allí en ese libro de Daniel. Una, que representa a todo el pueblo de Dios. Así se ha entendido esta literatura, tanto por los judíos como por los cristianos, pero que también esa literatura va a tomar un personaje dentro de la literatura que es el representante de Dios, no solamente el pueblo de Dios, sino aquel que representa al pueblo de Dios. Hay una dualidad dentro de la escatología del Antiguo Testamento, y es que se van a usar dos personajes dentro del Antiguo Testamento y la literatura pseudoepígrafe
para hablar de las personas que van a reinar. En este caso, el pueblo de Dios, que representa ese hijo de hombre, pero también ese representante de Dios, que también representa al pueblo de Dios. Esas dos vertientes están ahí. Más tarde, en los evangelios, Jesús se va a adjudicar exactamente el mismo libro de Daniel, cuando Jesús está predicando acerca de su mensaje para lo que él vino. ¿De qué se trata Jesús? Del reino de Dios. Bueno, pues de eso que se trata Jesús, exactamente antes que a Jesús le dieran muerte en la cruz, él se va a adjudicar exactamente ese capítulo para él, acerca exactamente de ese hijo de hombre que viene en las nubes, para decir cuando el hijo del hombre venga en las nubes en su reino, está hablando exactamente de la vindicación de que lo que Jesús vino a traer, es decir, el reino de Dios, con su muerte y resurrección, el reino de Dios sería una realidad para el pueblo de Dios. Eso es de eso que se trata cuando Jesús se adjudica el capítulo 7 de Daniel para hablar de su vindicación, que Dios lo iba a vindicar, que él iba a sufrir, como también el pueblo de los judíos va a sufrir por Antíoco Epifanes, y la visión está dirigida exactamente al pueblo de Dios que va a sufrir, para Dios decirle: no temas, no desmayes, porque el Dios del cielo, el anciano de día, va a venir y va a hacer juicio contra la bestia y la va a destruir, y el pueblo de Dios va a heredar el reino de Dios. De eso se trata, de hecho, esas enseñanzas. Para que uno pueda entenderlas mejor, uno tiene que leerse exactamente los dos libros de Macabeo, para ver cuando a ellos lo mutilaron, la madre le decía a sus hijos que no tuvieran temor de morir por Yahvé, porque Dios le iba a devolver las partes de su cuerpo que habían sido mutiladas por el rey, que Dios les la iba a devolver en la resurrección, y la resurrección exactamente se estaba viendo como la vindicación de que Dios en el día final le iba a devolver los cuerpos a aquellos que morían fieles al pacto de Moisés del Antiguo Testamento por manos de Antíoco Epífanes. Bien, hay otras figuras que quiero hablar de ellas, pero someramente por encima, porque tiene que ver también con el mito del caos, y es exactamente el libro de Revelación, nuestro libro canónico, el libro de Apocalipsis capítulo 12. Este libro declara que el niño varón está destinado para gobernar a las naciones con vara de hierro. Eso es lo que encontramos allí en el capítulo 12 del libro de Daniel. Está tomado también de lo que llamamos del mito del caos. Entonces, y así lo identifica con el rey Mesías, a ese niño con el rey Mesías del Salmo capítulo 2, Salmo 72, que son los salmos mesiánicos acerca de que el padre le dice al hijo que él le va a entregar el reino. Y la madre se combina exactamente con el pueblo mesiánico de Dios. Versos 13 y versos 17 de ese capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Pero en Apocalipsis, el Apocalipsis judío da un giro a la historia. No es el niño quien vence al dragón en el libro de Apocalipsis, sino que es Miguel y sus ángeles que salen y derrotan al dragón en el cielo y lo arrojan a la tierra. Y se oye un cántico de celebración cuando ocurre eso. La victoria de nuestro Dios, la hora de su soberanía y su poder, cuando su Cristo llegue a su legítimo dominio. Verso número 10. Esto significa que el dragón es derribado por Miguel, que la victoria pertenece de hecho a Dios y que el gobierno se le otorga al Mesías. El vidente cristiano, en este caso, el que ve la visión, el Juan que ve la visión del libro de Apocalipsis, introduce una modificación a la tradición del mito del caos. En el versículo 11 se afirma que los hermanos, es decir, los hermanos en la fe, han vencido al dragón por el sacrificio del cordero y por el testimonio que dieron. Es decir, que el dragón fue vencido por el Cristo Redentor. Después de todo, su exaltación al cielo fue el resultado de su muerte sacrificial, por lo que recibió el gobierno en el reino divino, y sus seguidores comparten esa victoria. Como le dice el Señor a la iglesia, el que venciere
se sentará conmigo en el trono. Lo mismo que está ocurriendo allí en el mito del caos del capítulo 12 es lo que le está prometiendo a las iglesias que van a sufrir el martirio, el apocalipsis, la gran tribulación que va a sufrir las 7 iglesias de Apocalipsis. Es lo que Dios le está diciendo en el capítulo 12. Vemos al Cristo triunfando y a los que mueren por Cristo, que han vencido también a la bestia por la sangre del Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la importancia de este paralelismo se puede evaluar de diversas maneras. Sé que es importante porque ilustra cómo un apocalíptico podía utilizar de una forma del mito del caos para exponer la esperanza del reino de Dios, el reino mesiánico, para el consuelo del pueblo de Dios que sufre. Al igual que en el Daniel capítulo 7, el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, la figura de un Dios está hecha para servir al representante del pueblo de Dios. En Daniel es como un hombre que va en las nubes. En el libro de Apocalipsis es un hombre niño al que no se le permite alcanzar la madurez debido a la exigencia que tiene la versión del mito. En ambos relatos la figura casi mesiánica tiene un papel destacado en la visión, pero en ambos desaparece después. Desgraciadamente no podemos estar seguros del alcance de la redacción judía del libro de Apocalipsis capítulo 12. Si, como es plaudible, todo el canto del versículo del 10 al 12, donde se da la victoria del reino de Dios al Mesías, procede del Apocalipsis cristiano. El Mesías en la visión preliminar desaparece por completo en la interpretación judía que nos ha llegado a nosotros. Si el verso 10 proviene del Apocalipsis judíos, la referencia al Mesías se limita a una sola frase en la canción, la autoridad de su Cristo. Tanto si el verso procede del Apocalipsis judío o no, el propósito de la visión es mostrar que la esperanza de los paganos se cumple en el reino mesiánico y la profecía bíblica. En consecuencia, el apocalíptico cristiano le resultó sencillo hacer algunas añadiciones para mostrarle el verdadero cumplimiento del Redentor crucificado y resucitado. Si no podemos reclamar demasiado para los paralelos que encontramos en estas visiones, su existencia debería al menos ilustrar la necesidad de precaución al presionar los silencios de Daniel capítulo 7 relativos al Mesías y el reino. Podemos resumir la discusión de la visión, de la interpretación que se da en Daniel de la siguiente manera. Como en la tradición profética, la visión concede un lugar primordial a la venida de Yahvé para someter el mar y liberar así a su pueblo, en este caso de Epífanes. Las diferencias en las imágenes empleadas no deben impedirnos reconocer la importancia de ese motivo en el capítulo. En la parte 2, la venida en las nubes de uno como un hijo de hombre debe interpretarse en términos de teofanía, tanto como la del anciano de días, como la del que tiene semejanza de hombre. Esto concuerda con la forma del mito adaptadas al capítulo y el uso que da también la visión. Número 3, el don del reino hecho a aquel que es como un hijo de hombre está destinada a proporcionar consuelo, de hecho, al pueblo que sufre, al pueblo de Dios. No hay prueba suficiente para interpretar que la visión incluye los poderes angélicos dentro del gobierno de Dios. En la Biblia no se menciona, especialmente en nuestra Biblia canónica. Y número 4, la interpretación mesiánica del semejante a un hombre no es demostrable, pero es plaudible e incluso probable. El que tiene apariencia de hombre representa al pueblo de los santos, es decir, representa a los santos en el reino, como subraya la interpretación que se da allí mismo, pero en la medida en que la soberanía sobre el mundo es la que Dios ejerce a través de aquel hombre que va en las nubes, este es también el representante de Dios.
en este doble papel del hombre concuerda con las tradiciones mesiánicas del Antiguo Testamento y de hecho concuerdan con nuestros evangelios que tenemos nosotros canónicos. Vamos ahora a la venida de Dios en los escritos del judaísmo primitivo, la teofanía en la literatura apocalíptica. Al considerar las ideas expuestas en las obras pertenecientes a la literatura apocalíptica y en los escritos de la secta del Qumran, que forma un grupo especializado dentro del grupo más amplio, en esencia, reconocer la complejidad y la variedad del pensamiento expresado en ella. Es legítimo, obviamente, hablar del movimiento apocalíptico, al igual que es correcto, necesario hablar del movimiento profético en Israel. Pero este último, es decir, movimiento profético, abarca una amplia gama de énfasis dentro del tiempo preexílico, exílico y postexílico, es decir, después del exilio. Por no hablar del desarrollo de las adicciones posteriores a la literatura profética que matizan la apocalíptica propiamente dicha. Asimismo, la literatura que clasificamos como apocalíptica es extraordinariamente variada, bien variada. Podríamos compararla con un río alimentado por muchos arroyos de la colina que desembocan en un lago y que a su vez tiene una salida que fluye a varias direcciones. En consecuencia, debemos resistir la tentación de establecer axiomas de pensamientos apocalípticos que como si se creyera en ubique ad omnibus, que esa palabra lo que significa en el latín es que no podemos encontrar dentro de la apocalíptica judía un axioma como hablar de algo en el cual es lineal a toda la demás apocalíptica. Esto no es como como lo que llamamos nosotros los credos, los siete credos que son ecuménicos y católicos de la iglesia. No, porque no hay tal cosa de una equidad de pensamiento dentro de los apocalípticos. Unos van a hablar de una manera, otros van a explicar de otra manera la teofanía de Dios, la venida de Dios, de cómo Dios viene, cómo Dios va a destruir, cómo Dios va a hacer el juicio, cómo Dios va a establecer el reino, es bien variada dentro de la apocalíptica judía. No se puede negar que los escritos apocalípticos se basaron en los libros canónicos que tenemos del Antiguo Testamento, pero había otro padre que, por no hablar de un número considerable de parientes, existe un vínculo que existía entre el movimiento apocalíptico judío y los fenómenos similares que existían en el mundo contemporáneo del Medio Oriente, del Cercano Oriente, desde Egipto hasta Persia. El dominio helenístico se enfrentó a la resistencia nacional. ¿Qué quiere decir todas estas cosas? Que todos estos pueblos, incluyendo los paganos, todos ellos estaban afianzados dentro del mito del caos. Todos ellos lo usaban para hablar de la liberación nacional de cada uno de esos pueblos. Así se trabajaba en todo ese cercano oriente y así era que ellos estaban esperando en la soberanía de su propio estado. La división de la historia en 4 reinos mundiales, seguido de alguna forma de intervención divina, fue adaptada por los persas, por los judíos, por los romanos, aquellos por los que los romanos la tomaron, a quien escribió el oráculo incrustado en el 4º libro de los oráculos de los sibilinos. Significativamente, en todos estos casos el esquema es hostil a los griegos, que siempre formaban el cuarto reino. Así, además del factor de la opresión religiosa y de todo lo que conocemos, hubo una influencia política presente en la formación de la apocalíptica por la pérdida de la independencia nacional, el resurgimiento de los mitos antiguos y del interés por las tradiciones autóctonas formaban parte de la resistencia general al dominio griego en la literatura de otros países, además del pueblo de Israel. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque vamos a encontrar en literaturas paganas de todos estos pueblos el propio mito del caos.
Y ya vimos que la Biblia usa el mito del caos para hablar de el caos, representa el mar. El mar es el mito del caos allí, cuando el pueblo de Israel tiene que pasar por medio de ello, tiene el pueblo de Egipto detrás para destruirlo, las montañas hacia allá, y ellos lo único que tienen es el mar, y el mar se representa para ellos todo un gran problema para cruzarlo. Así que el mar en la Biblia se va a presentar siempre como lo adverso al pueblo de Dios y a los propósitos divinos. Por eso que cuando llegamos al libro de Apocalipsis, especialmente cuando llegamos a los últimos 2 capítulos, se va a decir en el texto bíblico, allí no va a haber mar. El mar es de cristal. Bueno, lo que está hablando es allí que se acabaron los problemas que siempre agobiaban al ser humano, ya sean los imperios, ya sean los tropiezos en el camino, el mar o cualquier otra cosa que fuese un problema para el pueblo de Dios. Allí, en ese lugar, es decir, en el reino de Dios, no habrá esos problemas. De hecho, los profetas nos hablaban acerca de ello, de que allí no va a haber, nadie se va a preparar para la guerra, y lo que era para la guerra se va a fundir para hacer productos para trabajar en el campo. Así que nada de eso va a existir allá. Por eso es que allí no entrará nadie que no pueda entrar en ese reino, pero a la misma vez en ese reino será un reino universal de la paz de Dios. La raíz del dualismo temporal se encuentra en el movimiento profético. Donde quiera que el día del Señor y la venida de Dios se viera escatológicamente, allí estaba presente esencial el contraste entre esta era y la era venidera. Ya yo le expliqué eso en el primer video que hablé acerca de a qué vino Jesús en el reino de Dios y cómo esto de la era presente y la era venidera se comenzó exactamente en ese tiempo del declive de los persas hasta el tiempo de Jesús, y que luego Jesús va a usar esas mismas palabras y que luego Pablo va a usar esas palabras. Si usted la busca en el Antiguo Testamento, en ningún lugar del Antiguo Testamento va a ocurrir, no la va a encontrar allí, la va a encontrar exactamente en la literatura apocalíptica judía. Este concepto se acentuó cada vez más en los escritos proféticos, sobre todo en el Deutero Isaías. Especialmente al Deutero Isaías se le llama del capítulo 40 en adelante, donde constantemente en la intervención soberana de Dios para llevar a cabo la salvación del reino de Dios en el futuro mediante, en el futuro inmediato, los ejemplos que encontramos allí en el capítulo 40, versículo 9, capítulo 42 de Isaías, capítulo 13, 43, 16, 51, 4 y 54, 1. Todos estos versículos están hablando exactamente del asunto de cómo se va a acentuar, de hecho, este asunto de la era presente y la era venidera. Sin duda, los apocalípticos agudizaron el contraste añadido, la dimensión de un dualismo especial a lo temporal. El contraste del mundo de arriba y el de abajo con el actual y la era venidera. Sin embargo, a pesar del dualismo espacial que encontramos en el libro de Daniel, el concepto del reino en ese libro se acerca más a la visión del reino de Dios presentada por el Deutero Isaías que la que se encuentra en el libro de Esdras. Además, no hay que exagerar el abandono de la época actual de los poderes del mal en el pensamiento apocalíptico. La venida de Dios en los apocalípticos. Apocalipsis significa no solo revelación de detalles, revelación como comunicación de doctrina, sino la revelación de la posible participación en la venida final y única que abarca todo de Dios sobre los hombres. Por lo tanto, un apocalipsis está concebido como la revelación de la revelación divina. Es decir, se está revelando el Dios de la revelación. En otras palabras, Dios mismo viene. Dios mismo viene, como en el caso de Jesús de Nazaret. Por eso es que estoy dando toda esta manera de cómo se está dando la teofanía, porque en Jesús de Nazaret exactamente se va a revelar la revelación de Dios, la estampa misma de Dios. Bueno, Pablo la llama en Colosenses la imagen misma de Dios. Es decir, el verbo hecho carne, Dios que estaba con nosotros, o la palabra de Dios que estaba con Dios o frente a Dios en la eternidad, ahora se hace presente o se encarna
se hace de un tabernaculiza, y esto hace que monte su casa de campaña, donde la gloria de Dios se va a ver en él, como conseguido de los templos que se va a dar en la Biblia, desde el tabernáculo, el templo de Salomón, el segundo templo, hasta el templo de los tiempos de los judíos, donde la gloria de Dios va a ir en Jesús. Y de hecho el primer milagro que va a mencionar, de hecho, el evangelista Juan, es que convirtió el agua en vino, y allí vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, estamos mirando cómo esto está trabajando dentro de la literatura bíblica antigua del Antiguo Testamento y la literatura que vamos a encontrar judía, que se va a empezar a dar después del declive del Imperio Persa. Se hallan referencias en los testamentos de los 12 patriarcas. Esto es otra literatura de ese tiempo, a la venida de Dios. La más clara de ella la vamos a encontrar en el testamento de Leví. Me dijo Leví: tu descendencia será dividida en 3 oficios, como señal de la gloria del Señor que ha de venir. Eso está allí en el libro de Leví, capítulo 8, verso 11. También está esta extraordinaria declaración de segunda de Enoc, capítulo 32, verso 1, donde el Señor relata sus palabras a Adán a raíz de su pecado. Le dice: tú eres, tierra eres. Es decir, esto le está diciendo Dios a Adán: tierra eres, a la tierra de donde moras te tomé irás. Y no te arruinaré, sino que te enviaré a donde te tomé. Entonces podré volver a tomarte en mi segunda venida. La segunda venida denota la aparición de Dios en el juicio y salvación al final, en contraste con la primera venida a la tierra para bendecir a sus criaturas. Segunda de Enoc, capítulo 58, verso 1. El Señor descendió a la tierra a causa de Adán y visitó a sus criaturas que él mismo había creado. Aparte de estas referencias que encontramos casuales en la venida del Señor, hay descripciones más largas del acontecimiento escritas en estilos de poema teofánicos bíblicos. El ejemplo más conocido de ellos es el oráculo que encontramos al inicio de Enoc: tu santo y grande saldrá de su morada, y el Dios eterno pisará la tierra, incluso el monte Sinaí, y aparecerá desde su campamento, aparecerá con la fuerza de su poderío desde el cielo de los cielos. Esto anuncia el tema del Apocalipsis de su conjunto. Se menciona los rasgos tradicionales de la convulsión de la tierra, cosa que se da siempre en las teofanías. Ya dijimos, se abren los cielos, hay relámpagos, voces, truenos, granizos y tantas cosas, y también la tierra. El temblor de la humanidad ante la presencia del Señor, junto con un nuevo rasgo característico de este libro, a saber, el terror de los vigilantes, es decir, los ángeles caídos. La venida de Dios se traduce en juicio y liberación en el reino. El poema concluye con 2 estrofas más, que se citan en la carta de Judas en el Nuevo Testamento. Y por eso que le estaba diciendo que los propios nuevos testamentarios escritores usaron la apocalíptica para hablar acerca de estas cosas del juicio y la teofanía, el día del Señor, el juicio y el reino de Dios. Allí lo encontramos en el verso 14 y 15 de nuestro libro canónico, Judas, capítulo 1, 14 y 15. He aquí que viene con 10,000 de sus ángeles para ejecutar el juicio sobre todos y para destruir a todos los impíos. Otro pasaje de estilo similar se encuentra en la ascensión de Moisés, donde los acontecimientos tradicionales de la teofanía en el día del Señor aparecen aún más plenamente en la cita de Enoc. El reino de Dios, se dice, aparecerá en toda su creación, y Satanás ya no existirá, porque el celestial se levantará de su trono real y saldrá de su santa morada con indignación e ira a causa de sus hijos.
Aquí se motiva la venida de Dios a causa de los hijos de Dios, es decir, por los sufrimientos y padecimientos a manos de los opresores del pueblo de Dios. El escritor cuenta cómo en su salida del cielo toda la naturaleza entra en confusión: la tierra, las montañas, el mar, los ríos, el sol, la luna, las estrellas, y el juicio de Dios cae sobre los gentiles, especialmente a causa de su idolatría. Pero el pueblo elegido de Dios se alegrará y será exaltado hasta el cielo de las estrellas. Como diría allá en el libro de Daniel, que los justos resplandecerán como las lumbreras del cielo. Quizás la representación más sobresaliente de la venida de Dios en toda esta literatura es que se da en el tercer himno de la ascensión de gracia de la comunidad del Qumran. Recuérdese que una de las comunidades dentro de esta literatura pseudoepígrafe es la comunidad del Qumran, porque la comunidad del Qumran, de hecho, en tiempos de Cristo y después de Cristo, ya ellos tenían una escatología inaugurada y ya el Espíritu de Dios había llegado a la comunidad Qumran. Entonces, esto hay que verlo porque se está vislumbrando lo que está ocurriendo, de hecho, en el Nuevo Testamento acerca de esta verdad. El orador agradece a Dios que le haya liberado del pozo y que lo haya puesto por encima del mundo. Luego contempla su insignificancia y su debilidad. ¿Qué fuerza posee que le permita sobrevivir cuando llegue la hora del juicio de Dios? Cuando la condena final de su furia caiga sobre todas las cosas inútiles. Cuando con su poderío rugiente Dios truene y su sagrada tierra se estremezca por el temor de su gloria y las huestes del cielo den su voz y los cimientos del mundo se tambaleen. Cuando la guerra librada, cuando la guerra librada de los soldados del cielo barre el mundo y no se vuelve hacia atrás hasta la perdición final. Guerra como la que nunca ha existido. La sentencia final de su ira estalla sobre el mundo cuando con su poderoso rugido de Dios truena. Ese es el antiguo lenguaje, de hecho, de la teofanía de Dios en la tormenta. Pero en este pasaje, el elemento del fuego, antes asociado con rayos, se convierte en un río furioso que consume incluso el granito de las montañas. Es importante subrayar los efectos destructivos de la intervención divina en el mundo en el último día, más que en la venida como acontecimiento. Todo esto puede estar relacionado con la experiencia judía de la opresión, que es uno de los factores que impulsan, de hecho, la creación de este tipo de literatura apocalíptica. Y por lo tanto, con el consiguiente énfasis en la maldad del hombre, el mal de los tiempos. No obstante, la esperanza de los apocalípticos y de los círculos para los que escribían se dirige sin duda a la venida de Dios para abolir el mal, destruir el mal de una vez y por todas y establecer la justicia perdurable en el mundo. Esa es exactamente la motivación que tiene exactamente toda esta literatura apocalíptica, que nosotros estamos dando un pequeño resumen de ella, de cómo ellos están viendo exactamente la venida de Dios, su teofanía, cómo el Dios del cielo aparece para traer completamente la destrucción del enemigo, liberar al pueblo de Dios que está siendo oprimido. Y de hecho, eso es lo exactamente que está ocurriendo en nuestro libro de Apocalipsis canónico, donde Dios está viendo y le está diciendo a la iglesia: mire, antes que las cosas se pongan bien, se van a poner peor. Le está diciendo el Señor a las 7 iglesias y le está diciendo: esto es lo que viene. Pero mientras ellos están sufriendo, el mensaje de esperanza y de consuelo es diciéndole: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, porque el Espíritu dice que sus obras con ellos sigue. Es decir,
No teman en seguir haciendo el trabajo del Señor, aunque ustedes sufran, porque sus obras, la muerte, no va a impedir que las obras que ustedes han hecho sigan con ustedes en la resurrección. De hecho, de eso se trata exactamente ese libro de Apocalipsis, fortaleciendo a la iglesia en la esperanza de que un día el Señor destruiría a la gran ramera, la gran Babilonia, el imperio romano que se había levantado contra el Dios del cielo y que estaba matando a tantos obispos y a tanta gente de la iglesia que seguían dando testimonio de Dios, como el pasaje que le hablé ahorita acerca del capítulo 12 del monstruo del caos primitivo, y cómo este monstruo del caos ahora se vuelve en el dragón que persigue al niño, y cómo Miguel destruye al Satanás, y luego los reinos serán de nuestro Señor y de su Cristo y reinaremos con ellos. De eso se trata la apocalíptica judía. Es un libro de esperanza, pero a la misma vez es un libro que trae cataclismo, que estremece los cielos, la tierra, todo lo que en ello hay, el sol, la luna, las estrellas, lo mismo que pasa en el libro de Apocalipsis, todo para anunciar la intervención de Dios, para traer salvación a sus hijos y para destruir al reino opresor del momento en que está sufriendo el pueblo de Dios, y en este caso también la iglesia del Señor en el Nuevo Testamento. Amados, hasta aquí llegamos. La próxima semana vamos a seguir tocando los apocalípticos, y una vez que terminemos estaremos nuevamente retomando entre todo esto que hemos aprendido, qué es lo que la Biblia habla acerca del misterio del reino. Y ahí, tomando todas estas verdades que ya hemos tocado, ahí vamos a compararla con lo que el Señor viene a traer, y quién es el que lo trae, quién es el portador del reino, y por qué el pueblo del tiempo de Jesús, del segundo templo, no pudieron entender el tiempo de su visitación, el tiempo en que la gran teofanía, la gran imagen de Dios, el verbo de Dios se encarnó para estar con su pueblo. Bien, amados, vamos a orar, darle gracias al Señor por esta su palabra, y volveremos nuevamente, si así el Señor lo permite, para darle mejor exégesis, ¿no? Tomando todo lo que está ocurriendo en nuestro alrededor para poder entender mejor qué es en la Biblia el misterio del reino. Padre, te damos gracias por tus bondades, amor y misericordia, y por tu palabra revelada e iluminada a nuestras vidas. Permite que la misma trabaje profundamente en cada corazón, en cada vida, y nos ayude a entender la verdad de Dios. Trae salvación por medio de tu palabra, sanidad a todos, por Jesucristo nuestro Señor y bendita esperanza. Amén. Amados, que el Señor te bendiga 1000 veces más que mí. Te he llevado esta palabra de forma contextual y también de forma contemporánea. Hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Amén.